Bien, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Están todos bien? Espero que sí, que estén todos muy bien. Aquí, dándole a la lucha, no queda otra. Estamos, estamos por algo todavía acá, así que imagino que todos nosotros tenemos que dejar algo muy bueno No, y que, estoy y que pasando. esta ¿Qué cosa? Lucy, No, estoy escuchando, estoy pasando clases. Lucy, estás con tu micrófono encendido. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, les decía, en estas oportunidades que tenemos cuando hacemos cursos, diplomados, maestrías. Es bueno que tengan ustedes un representante de su curso que sea una especie de administrador para que tengan su grupo por WhatsApp también y que mantengan la relación en el tiempo, ¿no? Porque siempre vemos la manera de sumar esfuerzos, especialidades. En algunos momentos siempre podemos estar necesitando los unos de los otros en diferentes proyectos, en diferentes cosas que podamos ir haciendo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si ha habido alguna duda. Bien, a ver, nosotros nos hemos quedado en esta pantalla y pues bien, solamente comentarles, a ver, cuando hablamos de la misión, que es uno de los primeros elementos. Luego voy a llamar lista en unos 15 minutos más hasta que se unan todos por si acaso. Eh, a ver, en la misión es ese propósito esencial, fundamental de cualquier tipo de organización. Es el fundamento, la base de, del de por qué está la organización en un relativo contexto, mercado, ofertando ya sea un producto o un servicio. ¿No? Es importante que se reflexione, que se haga una introspección sobre esa razón de ser, para hacerla totalmente consciente y formalizarla. O sea, ¿por qué estás? Y la misión, a mí me gusta mostrarla tal vez dentro de este ángulo, ¿no? En primera instancia, debe tener un sentido de ser en base a qué demanda está yendo a satisfacer, ¿no? En su razón de ser, en su razón de ser, ¿no? La misión. ¿Qué demanda está yendo a satisfacer eh, en, ese, en esa sociedad, en ese contexto, en, en el segmento de mercado al que estés apuntando el sentido de ser de la empresa? Entonces, lo primero es definir, pues, cuál es la demanda que estás yendo a satisfacer. Un segundo elemento es tu razón para hacerlo. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Es un sentido de lucro? Es un sentido netamente social, tal vez no tiene ningún fin de lucro, eh, tal vez tiene un sentido de servicio ciudadano, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el estímulo que tienes o que tiene esta organización para ofertar
su servicio o su producto en el mercado, ¿no? Para ir a satisfacer esa demanda. Entonces tenemos dos elementos que son importantes, que de alguna manera sean mencionados en una misión para que tenga más sentido, ¿no? Una es, oye, ¿qué demanda está haciendo satisfacer? ¿No? ¿Con qué producto o servicio? La segunda es, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que te estimula? Eh, ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te motiva a satisfacer esa demanda? Si es un sentido, ya les digo, de lucro o no, social, etcétera. Un tercer elemento que es importante considerar es con qué capacidades estás queriendo satisfacer esa demanda. O sea, entonces, tienes una demanda que satisfacer, un estímulo que hace que satisfagas esa demanda. ¿Y cómo lo piensas hacer? O sea, ¿qué recursos, qué capacidades tienes? ¿Será solamente el talento? ¿Será que tienes recursos de la provisión de materias primas en el medio? ¿Será que tienes esa oportunidad porque es el negocio de la familia? ¿Será porque es parte de una constitución, ya sea de una asociación, un país o cualquier tipo de organización, ¿no? Eh, ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Cuáles van a ser los recursos que vas a tener para poder satisfacer esa demanda? Esos tres elementos realmente son fundamentales y pueden estar complementados con la pregunta es, ¿en qué negocio estás? ¿No? Cuando más que todo eh, estamos yendo a satisfacer esa demanda, preguntémonos en qué negocio estás. Les voy a poner algunos ejemplos. En el de la peluquería, por ejemplo, que en algún momento me tocó a alguien de ustedes, sentido de ser la peluquería, ¿no? ¿Estás en el negocio del corte de pelo o estás en el negocio de la belleza? ¿No? De la autoestima, de aumentar la atracción de la persona. Eh, ¿En qué negocio estás? Hay un ejemplo de esto que me gusta compartirlo. Hace muchos años atrás había una competencia muy fuerte entre American Airlines y Delta. Eh, Delta eh, decidió en su toma de decisiones, decidió aumentar una línea más de asientos en el avión, en la parte de pasajeros de turismo, el área económica. Entonces, una línea más de asientos significaba reducir un centímetro y algo, diremos, en cada espacio que los pasajeros tenían para sentarse, ¿no? Entre las rodillas y el asiento delantero. Mientras que American Airlines vio la manera de sacar una línea de asientos y darle mayor comodidad al pasajero. Otra de los cambios fuertes en su toma de decisiones en esa época fue que Delta decidió eh, no entregar comida deshidratada o nuts, que decimos, como es maní, por ejemplo, porque tendía a desparramarse mucho en el piso y eso aumentaba su costo de limpieza en el avión. Mientras que American Airlines aumentó más bien sus raciones de alimentos que repartía dentro del avión. Claro, en su momento se aclara porque Delta estaba en el negocio, estamos hablando de ese punto, en el negocio del transporte de pasajeros, mientras que American Airlines en ese momento estaba en el negocio de la comodidad en el transporte aéreo de pasajeros, ¿no? Entonces, es bueno saber en qué negocio estás, ¿no? Como para quién es, ¿no? Importantísimo definirlo, ¿no? Entonces, podríamos decir que esos cuatro puntos deberían ser parte o tendrían que de alguna manera ser especificados en una misión de cualquier tipo de organización, ¿no? Solamente es una pauta, un criterio de orden eh, con algunos elementos
que se deberían de considerar. No sé si hay alguna pregunta al respecto o tal vez alguna contribución o tal vez alguien no está de acuerdo. Me encanta que también hayan discrepancias en lo que el profesor pueda decir, porque posiblemente yo tengo una perspectiva diferente y ustedes pueden complementarla. Licenciado, al pasar el tiempo, una empresa puede salirse de su misión y visión, ya sea por lo cotidiano que haga o por no cumplir ciertos objetivos de la misma. No, no llego a escucharte bien, te escucho muy alejada. Eh, Mi consulta era, al pasar el tiempo, una empresa puede salir con su misión y visión. Eh, Esto, es buena, buena la pregunta para aclararlo. La idea es que la misión es el cielo en el que estás, ¿no? Entonces, es la razón de ser de la organización. Um, es tu identidad, es eh, el por qué ha sido creada. Entonces, esto no se lo cambia en el tiempo. Ahora, eso no quiere decir que sea totalmente rígido, porque posiblemente tú en una revisión o una reflexión, una introspección, te diste cuenta de que la misión no estaba bien redactada o no estaba bien fundamentada o que le faltaba algo o que le sobraba algo. Entonces, puedes modificarla en su redacción, pero no en lo fundamental, no en el fondo de lo que es la misión. No sé si respondo en lo que es misión. En lo que es visión, definitivamente sí, es totalmente modificable. En muchas organizaciones acá la revisan cada 3 años para ver cuál es el acercamiento que tienen con su visión, ¿no? Entonces, y me imagino que en esta temporada muchas de las empresas están justamente en ese proceso por las contingencias que estamos viviendo, ¿no? Para comenzar esto de la pandemia y todos los otros elementos económico-políticos que tenemos en el país. No, no solamente en el país, en el mundo entero. Entonces, posiblemente la visión sea algo que lo están replanteando en muchos casos. Y la visión es algo que sí se lo puede replantear, uno lo proyecta normalmente por 5 años. Entonces, uno tiene que estar en una constante evaluación si es que realmente estás acercándote a ese gran objetivo que tienes, a ese horizonte, a ese tu sueño, que lo quieres alcanzar en el largo plazo, ¿no? 5, 10 años, 7 años. Entonces, en muchos casos sí se lo está reevaluando. gracias, ¿Está bien? licenciado. Sí, gracias. Ok, encantado. Mire, yo les comento que hoy día es un día donde se celebra el Día del Periodista en nuestro país. Ha sido definido hace muchísimos años, como en el año 37, 38, ha debido ser en uno de esos gobiernos, creo que era Bush Germán Bush, una cosa así, hace muchísimos años atrás, que se define el Día del Periodista hoy. Mira, el sector de periodismo, por ejemplo, ha tenido un cambio en toda la parte de comunicaciones, pero así radical con todo esto de la pandemia. Toda la parte de lo que es la prensa escrita, por ejemplo, ha sufrido un embate muy fuerte. Entonces están evaluando muchas nuevas formas de poder brindar esa información, esa investigación periodística que nos las daban, bueno, tantos buenos periodistas que hemos tenido y bueno, la idea es resaltar lo bueno que se ha dado y hemos tenido realmente muy, muy buenos periodistas, mucha investigación, información que ha servido mucho en la toma de decisiones, ¿no? En general. Bien, um, por otro lado, comentarles que en la plataforma, por si acaso ya tienen el segundo foro, tiene 3 preguntas para que ustedes me las respondan. Es importante que estén en el foro porque eso para mí es una justificación también en la parte de participación, diremos, ¿no? Y tienen
el caso, que se han hecho algunas adecuaciones más. Este caso lo vamos a poner como supuestos en su mayoría porque se basa en una experiencia real. La empresa hace unos 15 años atrás estaba en funcionamiento, o sea, cerca de Tarija, es así que la he conocido, y me llamó mucho la atención las características que tenía, porque esta organización trabaja como una especie de cooperativa, es muy comunitaria, es una empresa donde participan los proveedores de materia prima y los tejedores de mimbre de manera conjunta. Entregan un valor muy interesante y la calidad tanto de sus muebles como de las canastas que realizaban era muy, muy, muy buena, tremendamente competitiva a nivel internacional, una habilidad y un talento tremendo. Entonces, lo que quiero es que ustedes, en base a lo que han ido viéndolo, las perspectivas diferentes que uno tiene en la toma de decisiones cuando usa los 6 sombreros para pensar, por ejemplo, o sea, porque te permite verlo de diferentes ángulos, ustedes lo puedan ver también. Pónganse en los zapatos del fabricante, pónganse en los zapatos de la comunidad, pónganse en los zapatos de los clientes, de la competencia como tal. Tienen características muy particulares, ¿no? Entonces, enfóquense en lo grande, no en cosas pequeñas. Tengan en cuenta que es una planificación estratégica y es algo muy sintético, ¿no? Yo lo que necesito es que ustedes me muestren las decisiones que están tomando, ¿no? Entonces, para esto, hoy vamos a comenzar viendo una serie de instrumentos que nos permiten ordenar la información para la toma de decisiones. Entonces yo les voy a dar un ángulo diferente que estoy seguro que para los que conocen las herramientas va a ser un complemento interesante porque es un criterio de orden muy fácil de aplicar. Y por otro lado, por favor, si hay alguna diferencia, discrepancia, complementación por parte de ustedes, abierto totalmente, porque eso enriquece, no solamente me enriquece a mí, enriquece a todos ustedes. Por eso yo les digo, ideal que ustedes agarren y como diplomado, como curso, se están conociendo, tal vez muchos de ustedes de manera virtual, pero es bueno que armen un grupo de WhatsApp. Oye, invítenme, yo encantadísimo, participo de muchos grupos de WhatsApp, tengo diferentes ángulos y tengo grupos inclusive internacionales que siempre están mandando algo de información interesante. No soy de los que está participando constantemente porque eh, uno es la situación de tiempo y dos que intento darle una especie de horario a mi Android ahí, porque si no me pego a él y mi vida es estar pendiente de lo que te dicen en WhatsApp, en los grupos o en el Facebook, y no es la idea. Hay muchísimas otras cosas en las que uno puede estar pensando y dedicarte a ti mismo también, ¿no? O sea, darte un tiempo para ti, para tu reflexión, tu meditación. Esta es una época muy interesante para encontrarse con uno mismo, les digo, y tal vez reevaluar qué es lo que quieres hacer. Hoy tuve la excelente noticia de una de las personas que participó en unas entrevistas en las que estuve en Radio Deseo, del grupo de Mujeres Creando. Me hicieron un par de entrevistas sobre planificación y una sobre PNL, y con unas respuestas muy interesantes, porque hubo personas muy interesadas en la temática que se han contactado, dentro de ellos, por ejemplo, un dentista que fue muy particular, y hoy se contactó una joven emprendedora de hoteles comunitarios del sector de Caranavi, una persona que, bueno, ella está estudiando, está en la universidad allá también, y me ha parecido realmente muy enriquecedor porque aparte de poder ayudar, diremos, en el servicio que uno brinda,
uno no termina de aprender, entonces ve otras perspectivas y eso te enriquece. Siempre ver la manera de sacarle lo positivo a todo lo que te toque. Eso se llama tener una actitud positiva. ¿No? Pero lo interesante es que uno se tiene que hacer consciente de mantener esa actitud positiva, porque hay momentos en los que uno recibe cada golpe, y con esto de lo de la pandemia ha sido pero cosa seria. Hoy mismo uno de mis hijos agarra y me llama muy entristecido y me dice, oye, un amigo de 28 años se nos fue el día de ayer en cuestión de 3 días, pero fue catastrófico porque el virus actuó de una manera totalmente diferente como para asustar a todos. Entonces todo el grupo de amigos, familias estaban haciendo sus análisis para ver si estaban con COVID, ¿no? Entonces, que genera inclusive pánico en todo su contexto, ¿no? Así que a ustedes, mis queridos estudiantes, pues fuerza, la mejor actitud que puedan y cuídense, no bajen la guardia. Es una época más, las pandemias ya han pasado por el mundo muchas veces. Cuídense, cuiden a los suyos. Es una situación de hacerse consciente, ¿no? Uno a veces es inmune al virus, pero no lo lleven a casa, ¿no? Ver la manera siempre de estar cuidándose es importante. Bien, señores, entonces esa es la misión, solamente para recordarlo. La demanda que estás yendo a satisfacer, ¿no? El estímulo que tienes para que te lleve a satisfacer esa demanda como organización, las capacidades que tienes para satisfacer esa necesidad o esa demanda y en qué negocio estás, ¿no? El qué negocio estás en gran medida te está diciendo, oye, ¿para qué tipo de cliente estás sirviendo? ¿No? Porque en el caso del ejemplo de American Airlines y Delta, definitivamente la gente que tomaba American Airlines pagaba un precio más alto por, eh, por los pasajes, ¿no? American Airlines era menos. Pero eso es bueno saber, como para quién estás. Acá en la zona en la que estoy hay un servicio, por ejemplo, de radiotaxis para gente de la tercera edad y niños con extremadas precauciones de seguridad sanitaria y todo lo demás, y que cuesta un poquito más que un servicio normal de radiotaxi, ¿no? Y ha sido una iniciativa de mujeres. Así que es algo muy bueno, muy valioso y me gusta la conciencia que tiene este grupo de servidoras. Entonces va a un segmento de mercado muy específico que está dispuesto a pagar algo más, ¿no? Eh, no se olviden que hacer un esfuerzo comercial para un cliente que no te va a comprar, oye, es una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Enfócate en el segmento de mercado de la gente que sí te va a comprar, ¿no? Y ahí es donde yo quiero verlos a ustedes con lo que va a ser el caso. Quiero que piensen. No necesito que me escriban eh, 10 páginas para nada. Háganlo sintético. Tengan la capacidad de hacerlo en 2 páginas, 3 páginas. Cuéntenme qué han decidido. Bien, a ver, vayámonos a la visión. La visión es el sueño que tienes para tu organización, para tu empresa. Es ese sueño que lo estás viendo a futuro. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué puerto quieres llegar en un tiempo determinado, en un periodo determinado de tiempo? Es decir, de acá a 5 años. ¿Dónde te estás viendo? ¿Cuál es el horizonte que quieres alcanzar? ¿No? Es bueno saber para dónde quieres ir o a qué puerto quieres llegar para que tus instrumentos de navegación, diremos, como va a ser tu brújula, eh, eh, tu velocímetro, tu tanque de combustible, es decir, tus recursos, todo aquello lo tengas ya pensado de alguna manera, que no sea algo donde tengas que estar improvisando todo el tiempo o salvando situaciones o apagando incendios, ¿no?
Porque la idea es que como ejecutivo, como empresario, como microemprendedor, como profesionales, eh, no tengamos que hacer de bomberos, ¿no? A estar apagando incendios todo el tiempo, ¿no? ¿Qué mejor de tomarnos un tiempo para definir, oye, a dónde queremos llegar? Recuerden que este criterio es para personas jurídicas y para personas naturales. No sé si alguien de ustedes se tomó el tiempo, por eso les digo, es un tiempo interesante para la introspección, de pensar y autoevaluarse, reconocerse, oye, ver pues qué recursos tienen, solamente darnos cuenta de la mano, ¿no? La maravillosa herramienta que tenemos, ¿no? En nuestras manos y hacernos conscientes de ello es fabuloso, porque te permite quererte un poco más, amarte un poco más, reconocerte. Oye, ¿qué tal si nos reconocemos de forma íntegra y no solamente con el hardware que traemos, sino con el software que traemos internamente? Oye, ¿qué talentos traes? Ya, aparte de que ustedes ya están programados para diferentes contribuciones a la sociedad, ¿no? Administradores, auditores, psicólogos, ingenieros comerciales. Oye, genial. Entonces, es bueno agarrar y darse un tiempo para pensar en ustedes mismos y decir como, ¿para qué estoy aquí exactamente? ¿Qué es su misión? ¿No? Como, ¿para qué estoy? ¿En qué sirvo realmente? Porque el sentido de servicio es fundamental, es la única razón realmente de existir, ¿no? O sea, es para qué sirves, ¿no? ¿Para qué sirvo realmente? Es bueno agarrar y reflexionarlo. ¿Y para dónde estoy yendo? ¿No? O sea, ¿para dónde me estoy dirigiendo? ¿O es acaso como que el cuento de Alicia en el País de las Maravillas que les decía cuando lo encuentra el gato y le dice, oye, ¿qué camino debo tomar? Y le dice, ¿a dónde quieres ir? Y le dice, no sé. Entonces le dice, toma cualquier camino, no importa, igual te llevará a ninguna parte, ¿no? Entonces, es bueno tomarse un tiempito para pensar hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde queremos ir. Es bueno soñar, oye, sé grandioso. Yo no sé si alguno de ustedes leyó a Jalil Gibran, por ejemplo. Mi primer libro de filosofía, cuando estaba muy joven, lo leí. Jalil Gibran, en el libro del profeta, le preguntan, maestro, háblanos sobre los hijos, le dice, ¿no? Y le dice, los hijos no son tuyos, ¿no? Tú eres el arco y ellos son la flecha, ¿no? Oye, cuanto más alto los lances, apúntale a la luna, ¿no? Oye, oye, pero va a ser imposible llegar hasta la luna con un arco. Le dice, oye, pero realmente van a llegar alto. Entonces, sueñen alto, sueñen lo más grande que puedan. Yo veo que ustedes están muy jóvenes, ¿eh? Tienen mucho todavía por dar. Y como les digo, estén seguros de que si están acá todavía, bueno, es por algo. Denle, denle con todo, sean grandiosos en sus sueños. Esta visión nos ayuda a ver nuestro futuro, nos permite clarificarla, hacer más consciente, ¿no? Podemos programarlo, podemos cambiar definitivamente, ¿no? Y la idea es de que vayamos mejorando cada día un poquito. Ponte un pequeño objetivo, en algo mejora, en algo, poco a poco. Vas a ver cómo suma la situación, es un criterio de Kaizen, de la mejora continua, lo plantean las escuelas de calidad total, ¿no? Bien, entonces consideremos hacia dónde queremos ir, más o menos como el primer video que hemos visto que se llama ¿Te atreves a soñar? ¿Realmente te atreves a soñar? Creo que vale la pena porque, oye, estamos tan poco tiempo por acá, estamos solamente de paso, es un tiempito nada más. Uno se detiene a veces, da la vuelta a la cabeza y, oye, qué rápido que ha pasado el tiempo, Dios mío, voló, voló y, pucha, realmente dice, oye, tal vez hubiese podido hacer más cosas
ver. Entonces, ustedes están en un momento preciso y están aprendiendo muchas cosas, tienen la motivación de hacerlo. Eso es genial. Entonces, adelante, dele con todo. Bien, en el proceso de planificación, miren que es tan interesante. Hemos hablado mucho de la primera parte, que es la filosofía institucional. Pero antes de entrar específicamente a eso, quería compartir un video que lo tenía desde la anterior vez con vamos yo sé que lo tengo acá. Para abrirlo totalmente. Y ese se llama el paradigma de los monos. A ver si, ups. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Listen, no se escucha casi nada. Ok, ¿cómo podemos hacerlo? Estoy con el volumen al máximo por todo lado. Ustedes pueden entrar, están en sus equipos en YouTube y buscarlo. Se llama Paradigma de los Monos. A ver si. Después de subir la escalera, los otros lo agarraban. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Cambiaron a un mono. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Bien, no le puedo dar más volumen. Incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible, a ver, intentémoslo una vez más. Científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Bien, cada vez que toman un plátano, les echan un baldazo de agua fría. Después de un rato, cuando el mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir. 5 monos que nunca recibieron un baldazo de agua fría, pero no dejaron de pegar al compañero que quería subir a coger uno de los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. ¿No puedes? Entonces, la respuesta, si pudieses responder los monos, sería: oye, ¿por qué le pegabas a los monos? Dirían: no sé, pero las cosas siempre fueron así por acá.
¿no? O por acá siempre fueron así. Entonces, De pasar esta historia de la idea es de que, bueno, ustedes ya la conocen, ese es el concepto de los paradigmas y muchas de las cosas que creemos que son de, de cierta manera, pues no son así, ¿no? Pensamos Lisa, esto que puede ir ligado a lo que es la cultura empresarial, sí, que alguien totalmente. llega con una mentalidad, digamos, una organización y como que ya tienen una cultura establecida, lo tallan tal y cual está, digamos, ¿no? Em, sí, ¿verdad? Yo creo que lo dices también por experiencia, ¿no? Porque uno lo vive en las empresas. Es muy difícil a veces generar cambios. A mí en una de las organizaciones en las que serví, fui como gerente comercial, una de las importadoras más grandes que habían en Bolivia en ese momento. Yo estaba muy, muy joven y cuando entré, sí, todos los ejecutivos eran personas mucho mayores que yo, ¿no? De la edad posiblemente de mi padre o tal vez en algunos casos un poco más. Fue la primera vez que vi en mi vida un libro de contabilidad de 24 columnas, todavía para escribir, y un contador que va escribiendo en las 24 columnas con manguetas, lentes muy gruesos, una luz y su visera y con unos cubre manguetas se llamaban, ¿no? Y escribiendo las 24 columnas. Yo decía, oye, por favor, en esa temporada no había el Excel, había el Lotus. ¿No? Dice, por lo menos utilicemos un Lotus, ¿no? Para hacerlo un poco más fácil y más rápido, más eficiente. Pero no, oye, simplemente el hecho de ver una computadora para ellos era algo atroz. Eh, Te diré que en ciertos momentos a mí también me pasa. Yo con mi Android soy, tengo algún problema con él y acudo a alguno de mis hijos. Ay, pero papá, es recontra fácil. Entonces, cuando me veo con ellos, agarran dos, tres movimientos y lo resolvieron el problema. Y le digo, oye, pero muéstrame qué es lo que has hecho exactamente. ¿No? Pero resulta que ellos ya están con esa programación desde niños, ¿no? O sea, todo el tiempo están programados para, ya los chicos vienen como con un software incorporado, ¿no? Están programados para ese tipo de herramientas o instrumentos. Para ellos es totalmente natural, ¿no? Es igual que cuando me voy a jugar PlayStation con uno de ellos. Tengo uno de mis hijos que salió campeón departamental en un juego y participó en juegos internacionales y le llegan juegos originales de premio, aparte de algunos cheques de vez en cuando. Entonces, el hombre es todo un experto en el juego del PlayStation. Entonces le llegó su PlayStation 5 y me dice, oye, quiero que vengas. Se compró un televisor 4K para el PlayStation. Es la locura de él. Es gerente ahorita en una empresa, es una industria de Santa Cruz y él la representa acá en La Paz. Y no, pero su entusiasmo es tremendo. Me dice, no, quiero que vengas a jugarlo. Entonces voy a jugarlo. Y, oye, estoy 10 minutos en el juego y con esos joysticks que les pone y les cuento que hasta callos me salen, callos, digo ampollas, porque es la misma presión que uno hace, porque yo no estoy acostumbrado a esa emoción y al uso de esos instrumentos, ¿no? Pero para él es totalmente natural, ¿no? Entonces, cada uno trae ya incorporada cierta información o ciertos talentos incorporados en su mente. Las nuevas generaciones, ustedes, estoy seguro que deben de resolver muchísimos problemas y aprovechar mucho más la tecnología. Yo veo la manera de estar constantemente actualizado dentro de mis áreas, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba conversando con un colega con el que trabajo, un consultor también, que también es profesor en IDEA, y hablábamos del marketing 5.0.
y vamos a empezar a sacar un curso justamente basado en este, que es la aplicación de inteligencia artificial en el marketing. Y yo entro mucho con el área de PNL ahí. Entonces, esto te lo plantea Kotler en el último. El último tema que vi al respecto era Marketing 4.0, que ya de hecho era espectacular en base a la tecnología también. Pero este concepto que está incorporándose de una manera tan fuerte en este momento, para ustedes va a ser mucho más fácil poderse adecuar, acostumbrar rápidamente a él. Seguramente para mí va a ser un poco más difícil, porque estamos hablando ya de velocidad, imagen, sonido, pero de altísima calidad. Hablamos en sistemas de 8K, que nosotros todavía no lo tenemos desarrollado acá. 4K ya entró al mercado, pero todavía es limitante para mucha gente acceder a esa calidad, pero ya hay en algunos países el desarrollo en producción de HD en 8K y lo puedes tener en tu casa. Imagínense lo que es esto de los hologramas, por ejemplo, ¿no? Que se nos viene ya. Las reuniones virtuales, todavía las reuniones virtuales las vemos así como los estoy viendo y seguro ustedes también lo ven en pantallas pequeñitas, diremos, ¿no? En una pantalla grande dividida en varias pantallas pequeñas. Oye, de acá a un tiempo van a ser con hologramas, ¿no? Entonces seguramente vamos a podernos reunir entre directores, gerentes en las organizaciones con una realidad virtual basada en hologramas, como si la persona estuviera presente, o la creación de los avatars, porque oye, la robótica y los robots han crecido esa tecnología de una manera impresionante. Nosotros no lo vemos todavía acá en nuestro país, pero en otros países ya eso está funcionando casi como algo normal. Bien, hemos hablado mucho de filosofía institucional, misión, visión, valores, estructura mental, cómo funciona nuestra mente, todo. Y vamos a tocar todavía, les voy a recordar un par de cosas más, porque es ahí donde tomamos las decisiones. A veces nuestro entusiasmo nos lleva a cometer errores. La idea es ser lo más racional, objetivo y enfocado en la toma de decisiones. Para esto, cuando ya tenemos nuestra filosofía institucional, visión, misión y valores, entramos a diagnosticar nuestro entorno, ¿ya? ¿Para qué hacemos todo este proceso de diagnóstico, identificación de factores, de ventajas, definir la cadena de valor y todo? Para encontrar problemas. A eso estamos buscando. O sea, nos enfocamos en buscar problemas. No se olviden que un problema no es que sea algo malo. Un problema puede ser algo muy bueno, un gran reto, ¿no? O sea, no es ese enfoque de que, oh, no, es un problema, qué desastre. No. O sea, nos programan como para poder reaccionar de esa manera ante los problemas. No, es un reto. Veámoslo con la mejor actitud, ¿no? Con la actitud más positiva posible. Entonces, para eso vamos a diagnosticar y analizar nuestro entorno. Vamos a ver lo que es el análisis FODA. Les voy a complementar algo a lo que ustedes ya saben. Vamos a identificar factores claves de éxito. Acá vamos a utilizar un criterio de Norton y Kaplan sobre las perspectivas del cuadro de mando integral. Vamos a hablar sobre crear ventaja competitiva y comparativa. Acá vamos a hablar un poco del análisis de la competencia con nosotros mismos. Y vamos a hablar de la estructura de la cadena de valor, donde vemos actividades principales y actividades de apoyo. Entonces, diremos que con estas no es que sean las herramientas únicas no, es solamente un criterio de orden. Y aparte de que no es una receta, no es una receta de cocina. O sea, no es, ustedes tienen que tener la capacidad de adecuarlo al contexto, a la empresa, a la organización donde la están aplicando, ¿no? ¿Para qué usamos todo esto? Para identificar problemas. Diagnóstico, el 2, el 3, 4 y 5
identificamos problemas. De los problemas, los priorizamos, identificamos los más importantes, porque te aseguro que si utilizas los 4, el 2, 3, 4 y 5, vas a encontrar muchos problemas que se repiten. Entonces, la idea no es repetir el problema, no tiene sentido. Estás haciendo un análisis, sé pragmático, muy racional. Entonces, si se repite, ok, qué interesante, debe ser un problema realmente prioritario. Eso nos puede dar. Pero de cada problema grande, prioritario, nace un objetivo. O sea, lo que estamos viendo son los problemas para ponerle objetivos. El objetivo es resolver el problema. Es para eso. Bien, no se olviden, tomar decisiones, ¿no? Es un proceso racional, objetivo y enfocado, ¿no? Planificamos, tomamos decisiones por adelantado. Planificar es predeterminar un curso a seguir, ¿no? Tomamos decisiones por adelantado. Los errores nos cuestan tiempo, esfuerzo y dinero. Oye, evitemos costos innecesarios, evitemos los errores. Cuando tienes información, tienes posibilidades de evitar errores, de maximizar tu éxito, de minimizar el fracaso. Por lo tanto, debe ser un proceso racional, no emocional, objetivo, no subjetivo, ¿no? Y enfocado, no disperso, ¿no? Entonces, este cuadro se los pongo ahí para que recuerden y para que en el caso, cuando estén tomando decisiones, se pongan un poquito a pensar en eso, ¿no? Porque yo veo en personas, por ejemplo, o empresas que asesoro, se emocionan, pues el panadero alaba su propio pan, entonces, oye, voy a hacer más pan, voy a hacer pasteles, voy a hacer tortas, voy a hacer, ok, analicémoslo un ratito, ¿qué tal está tu producción de pan? Oye, ¿qué tal te da la capacidad para hacer pasteles y tortas? ¿Realmente tienes los medios, tienes el conocimiento, te da el tiempo para hacerlo, tienes el personal, tienes los recursos para hacerlo? ¿Quién va a ser tu cliente? Porque es muy diferente el cliente de pan que el cliente de tortas y pasteles. Entonces, habría que hacer un análisis de todo eso antes de lanzarte a la innovación. Oye, por lo menos ordena tu información y define a quién vas a llegar con tu producto, ¿no? Entonces, solamente es para recordarles este cuadrito que les pongo. Les recuerdo también que la toma de decisiones es un proceso mental, es neuronal. Entonces, por lo tanto, cuanto más consciente estés, mejor, ¿no? Se debe conocer cómo funciona la mente. Ya habíamos dicho que la programación neurolingüística te dice que se divide en dos tu mente, en consciente e inconsciente. También vimos que el 5% eres consciente y 95% actúas de forma inconsciente, o sea, en base a los programas. Como tenemos un montón de problemas que resolver todos los días, la mayoría los resuelves de forma inconsciente, no tienes que estar pensando cómo resolverlos, desde el hecho de cómo vestirte, cómo ducharte, cómo llegar a tiempo, cómo utilizar tu tiempo, cómo conducir, es un proceso inconsciente. El ejemplo de cómo conducir es muy bonito. Cuando aprendes a manejar bicicleta, lo haces de manera consciente. Tienes que estar consciente de no caerte, de mantener el equilibrio, la velocidad y todo. Cuando ya lo aprendiste, ya no piensas en nada de eso, ya es inconsciente, porque ya tu programa para resolver el problema de conducir bicicleta o manejar bicicleta está resuelto. Entonces ya no es algo en lo que tienes que estar consciente. Ya tu mente ya no piensa en eso, lo hace de manera inconsciente. Es igual que cuando conduces auto, al principio vas a que apretar el embrague, soltar poco a poco, que ponerlo en primera, que en segunda, que tengo que estar viendo, si no cruza alguien, la velocidad, el freno, todo eso es consciente, ese proceso de aprendizaje, ¿no? Pero después ya, oye, estás con el brazo, con el vidrio abierto, ¿no? Pasa una chica simpática y es más, le echas una silbada y, oye, qué linda que estás. O al revés, ¿no? Pasa un chico simpático y ustedes las chicas pues le dirán, qué guapo que estás, o como me dice mi caserita en el mercado, papi chulo, ok, no lo sé.
pero eso ya es inconsciente, ¿no? Ya es un proceso inconsciente. Ya resolviste el problema de forma inconsciente. Y estoy seguro que en sus carreras, en su trabajo, y a la mayoría de las cosas las haces de forma inconsciente. Entonces, date un tiempo y aprende a estar consciente, ¿no? Para eso yo les daba el libro, les di el libro de los 6 sombreros para pensar. Bien, habíamos dicho que los canales de comunicación, ¿no? que, que se consideran en la PNL son visual, auditivo y sensorial o kinestésico, ¿no? Y que tu calidad de comunicación denota tu calidad de vida. Entonces, ve la manera de utilizar los 3 canales. Todos tenemos los 3 canales. De manera inconsciente desarrollamos uno más que los otros. Ve la forma de desarrollar los 3 canales. Va a mejorar tu comunicación tremendamente, ¿no? Las percepciones son la forma en la que vemos el mundo que nos rodea, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una percepción única. Somos seres únicos. Percibimos las cosas de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, a nuestro temperamento, a nuestro carácter, a nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, somos únicos, ¿no? Y vemos el mundo de la forma en la que nosotros de forma única lo vemos. Almacenamos nuestra información en nuestro inconsciente, tus creencias, percepciones, tu manera muy particular de ver la vida y tus valores, ¿no? O sea, tus valores son fundamentales realmente, son las columnas que te sostienen como ser, ¿no? Reconocemos estímulos que valoramos. Oye, tus clientes también reconocen estímulos que valoran. El estímulo es lo que motiva. Miren qué interesante. El estímulo, yo te doy un estímulo visual, ¿no? En la vitrina pongo un súper bonito vestido, tú lo ves y dices, wow, me quedaría genial. Ese es un estímulo visual. ¿Qué quiere hacer ese estímulo? Motivarte a que compres. Entonces, oye, qué lindo que está, preguntaré cuánto cuesta, quisiera comprármelo. Entonces ya te está motivando a eso. Se ponen estímulos auditivos, ¿no? Un estímulo auditivo es una música que a ti te gusta, que te trae recuerdos y que termina con una publicidad que te dice, y no te olvides de comprar ese vestido. Ah, ok, ese es un estímulo que te está motivando, un estímulo auditivo que te motiva a comprar lo que se quiere, ¿no? La publicidad radial puede ser, por ejemplo, jingles o son parte, o cuñas radiales a veces, que son parte de la publicidad auditiva. Y si quiero darte un estímulo sensorial o kinestésico, te digo, mira, prueba mi producto, pruébatelo, tócalo, mira la calidad. Ok, eso te entra por lo que estás tocando, por lo que estás, por eso te pongo degustadores, ponemos impulsadores, por eso en algunos lugares te ponen en las licorerías, por ejemplo, te ponen unas macanudísimas chicas ahí para impulsar el producto y te hacen probar, prueba este ron. ¿Y por qué normalmente se utilizan mujeres? Eso es lo interesante. Ustedes las mujeres dirán, oye, ¿por qué no nos ponen ahí unos impulsadores ahí fisiculturistas macanudísimos? ¿No? Porque les cuento que el resultado sería totalmente diferente. El poner a la mujer ahí en la mente del hombre y de la mujer genera un efecto de estímulo muy fuerte. En el hombre, ¿no? Reacciona a nivel de testosterona, a nivel de, definitivamente, el estímulo es, oye, yo macho alfa quiero hacerme ver, y mira qué linda que es esa chica, ¿no? Entonces van en ese sentido. Es inconsciente y no se dan cuenta. Estamos generando algo inconsciente. Pero el hombre, como la mujer, fuimos amamantados por una madre. Entonces, nuestra estructura mental está relacionada muy fuerte con la influencia de la madre. Freud te lo dice, ¿no? O sea, la influencia de la madre. Solamente que en la mujer ya no genera ese estímulo que genera en el hombre. En la mujer genera un estímulo competitivo, ¿no? Tanto visual, auditivo como kinestésico.
¿no? Es una especie de competencia. La forma de la estructura mental de la mujer es diferente. Reacciona a los estímulos de otra manera. Es tremendamente eficaz a nivel comercial. No solamente se los menciono a nivel de sus canales de comunicación. Definitivamente queremos atención, queremos afecto, queremos detalles, ¿no? Y una buena actitud, ¿no? El cliente te pide eso, ¿no? Oye, quiere que lo atiendas, oye, que te des cuenta para comenzar de que está ahí, ¿no? Porque a veces ni cuenta te das que el cliente está ahí, ¿no? Y quiere afecto. Oye, te cuento que todos queremos cariño, todos queremos un buen trato, ¿no? Eh, es, eh, todos esperamos una sonrisa, ¿no? Todos esperamos de alguna manera que te digan, oye, pero qué bien te ves, ¿no? Oye, qué linda que estás, oh, qué simpático que te ves. Oye, y a veces como que resulta lo contrario, ¿no? Oye, ¿qué te ha pasado? Oye, qué flaco que estás. Oye, ¿cuánto has engordado? Esta pandemia te resultó complicada, ¿eh? O, oye, qué viejo que estás, ¿no? Oye, ese tipo de expresiones a veces son totalmente contraproducentes. Es como que, uff, ya no lo quiero volver a ver más, ¿no? Mala onda la que me da. Pero bien, entiéndalo. Yo les digo, ese tipo de estímulos resultan geniales con el personal que manejan, inclusive con tu área de trabajo, ¿no? Porque no faltan personas que te traen una energía muy negativa o inclusive a veces la pareja o los hijos te dan, te generan situaciones un poco complicadas, pero la actitud depende de ti. ¿Cómo afrontas el problema? Eso depende de ti. ¿Cómo vas a enfrentar ese problema? Oye, te va a destrozar, te arruinó el día, te puso triste, ¿no? Te hizo renegar demasiado y lo expresas de esa forma, o agarras y lo tomas de una manera diferente y le dices, oye, realmente me arruinaste el día, me generaste un mal sentimiento, pero no importa, no va a cambiar mi actitud. Espero que para ti todo esté bien. De todas maneras, te cuento que tú estás muy simpático, o que tú estás muy linda, o que tú eres brillante, hijo, siempre vas a ser genial, ¿no? Eres alguien de éxito. Entonces va a depender mucho de cómo reaccionamos. A ese almacenamiento de información en el inconsciente es tremendo. Mamás, porque estoy seguro que muchas de ustedes son mamás, ¿no? Programen a sus hijos para el éxito, no para la violencia. O sea, no tenemos que resolver los errores o los problemas con violencia, ¿no? Oye, porque si lo estás programando con la violencia va a ser, ahora verás, vas a sentir cómo duele mi cinturón, o toma el chancletazo, o ahora te doy una paliza, ¿no? No, en ese sentido tú estás enseñándole con esa información a que los problemas los resuelves con violencia. No, sea asertivo, date un tiempo, detente, piensa, siente y recién actúa. Piensa, siente y recién actúa. Entonces, oye, dile, mira, anda a reflexionar, me has hecho sentir realmente muy mal, te quedas castigado en tu cuarto, allá tu hijo, déjalo, te quedas sin el androide, no puedes entrar a la computadora, reflexiona porque realmente me has hecho sentir muy, muy mal con esa tu actitud o con esa forma de ser. Muéstrale el error, ¿no? Que aprenda a reflexionarlo, porque si no, estamos generando sociedades de violentos, ¿no? Si enseñamos a resolver las cosas con violencia, lo único que generamos es más violencia. Creo que ya no estamos para esos tiempos. Hay una pregunta. Dímelo, Jimena. Listen, ese tema de los canales de comunicación a mí me llama bastante la atención porque, bueno, no solamente nos ayuda a entender a los demás, sino también nosotros mismos. La pregunta es si es que usted tiene algún tipo de metodología, formas o algún tipo de material que apoye en el tema de, tenemos ciertos canales que están desarrollados más que otros. ¿Cómo hacemos que estos que están menos desarrollados
sean, o sea, lo ideal es que los tres sean por igual y tengamos la habilidad de manejar los tres canales, pero muchos de nosotros no tenemos todos desarrollados, bueno, y empezando por la educación que recibimos, ¿no? Porque hay muchos que te dicen lo lees y no les importa si tu canal es más visual o es kinestésico, ¿no? Entonces, a ver si es que, no sé si usted tiene algún tipo de material que nos aporte en esto, porque también para los niños es esto, un poquito sí trabajarlo, porque ellos igual se están enfrentando ahorita a una educación más visual, digamos, ¿no? Pero no todos los niños son visuales, por ejemplo. Sí. Ya veo que estás con tu niño o con tu niña por ahí. Qué lindo. Niños, sí. Felicidades. Oye, te cuento, tienes que disfrutarla al máximo o disfrutarla al máximo. Es hijita, ¿no? Mujercita. Sí, mujer, sí. Ok, disfrútala al máximo. El tiempo vuela, pasa pero rapidísimo. Después los hijos se van. No te olvides que son flechas, que Pero nosotros está. solamente las disparamos al aire. Sete un arco que le apunte con esa flecha a la luna para que crezca mucho. Mira, voy a ver qué cosa tengo en mi material. Doy a veces cursos y los doy en idea también de PNL. Voy a hablar con ellos para ver la forma de poder sacar un curso de PNL y yo creo que muchos de ustedes pueden tener interés sobre el tema. En el curso que voy a lanzarlo con Gonzalo Aramayo, que es justamente otro de los docentes en IDEA. Nosotros lo hacemos a veces en webinars, en los grupos, invitamos a los grupos que pertenecemos. Tenemos realmente una asistencia muy grande a veces. Muchos de ellos son cursos o charlas gratuitas. Y el que vamos a desarrollar es justamente el de Marketing 5.0 y PNL. Y yo voy a ser el expositor con programación neurolingüística. Pero te aconsejo, Jimena, mira, te interesó el tema, empieza a buscar las redes, la internet, te da muchísima información, busca la que esté mejor fundamentada, la que tenga una buena fuente, y por favor, cuenta conmigo, tú tienes mis datos, puedes incluirte, te invito a mi Facebook también, te voy a aceptar también allí. Encantadísimo y armen su grupo de WhatsApp, invítenme, yo encantadísimo voy a estar compartiendo todo lo que sea a mi alcance con ustedes porque si puedo ayudar a que este mundo sea mejor en algo, estate segura de que lo voy a hacer. ¿Ya? Y disfrútala, oye, sé muy feliz. Es una gran bendición que estés con tu hijita ahí y oye, que las tengamos ahí. Veía a otra niña por ahí, la de Melanie, aprovéchala, pucha, ámala hartísimo, haz que sea una mujer segura, que se valore, que se ame a sí misma, que tenga una autoestima tremendamente grande y que sea de mucho éxito. Ustedes las mujeres hoy en día están en una posición tremendamente privilegiada y creo que pueden lograr muchísimo más porque se lo merecen. Y oye, yo trabajo mucho con grupos de mujeres muy sacrificadas y a veces sufren de un nivel de violencia. No me refiero solamente a lo que son los feminicidios o la violencia intrafamiliar. No, es una violencia de gobierno a veces, una violencia de instituciones, una actitud realmente muy complicada y que intentan aprovecharse de ustedes por su género y porque piensan que son más débiles. Definitivamente en mi caso no ha sido así. Yo vengo de un matriarcado clarísimo. Mi madre era la que ponía las cartas y las decisiones en casa, pero ahí estamos. Bien, en la mente de cualquiera de nosotros, ¿no? Los seres humanos, cuando decimos yo estoy en lo cierto y el otro está equivocado, es pues que la percepción, es solo una percepción de verdad o falsedad, se fusionan en la mente, no permitiendo ver la diferencia entre ambas, ¿no? Siempre sean abiertos, o sea, su mente funciona mejor abierta, es como un paracaídas, ¿no? Ábranla más, vean, analicen, deténganse siempre antes de reaccionar. ¿No? Las personas sabias se detienen, no hablan, ¿no? Escuchan. ¿No?
No necesitan reaccionar, sean asertivos. Escuchen, analícenlo. Oye, y si no lo puedes resolver y es un problema realmente que está fuera de tu alcance resolverlo, no te aflijas, ¿no? No, pues no lo puedes hacer, no tienes por qué afligirte ni nada. Déjalo. Ve la manera de influir en lo mejor que puedas, pero si no puedes hacer nada, pues no puedes hacer nada. Ok, vamos a empezar a aplicar criterios de orden para el diagnóstico. Comencemos con el FODA. Vámonos para ahí. ¿Qué es un análisis FODA? ¿Ya? El análisis FODA es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Me voy a ir directamente a este. ¿Ya? De origen interno, ya tenemos las fortalezas y las debilidades. Miren, acá en las fortalezas y en las debilidades es donde nosotros podemos tomar decisiones, podemos cambiar las cosas, podemos hacer que las cosas funcionen. Esto es interno, esto es externo. Ahora, les voy a hacer recuerdo de una diapositiva que vimos en la anterior semana, donde veíamos las variables controlables y las variables incontrolables, ¿ya? Para que lo tengan fácil, así para que se les haga facilito. Acá están las variables controlables, ¿ya? Estas son variables incontrolables, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, acá está producto, voy a ver si lo puedo hacer acá. No, prefiero no hacer con este, no me gusta. Acá en las que vamos a salir de este. Voy a botarlos por acá. Ok, los pondremos acá nomás, pues, ¿no? En ciertos momentos a mí me traiciona. Quiero borrarlos y no me deja. Ok, ahora sí. Bien. Acá, como les decía, vamos a poner este. En fortalezas y debilidades son están nuestras variables controlables. ¿Cuáles son nuestras variables controlables? El producto, el precio, las 4 P's que tenemos iniciales que decimos, ¿no? El precio, la plaza o la distribución, la promoción, que es la comunicación, las personas, los procesos y nuestra presencia, ¿ya? Acá eso es lo que podemos decidir. Entonces podemos decidir sobre el producto, sobre el precio, sobre la plaza. Se los puse en la anterior etapa como variables del marketing, ¿no? Es un criterio de orden, ¿ya? Mis colegas economistas, por ejemplo, tienen otro, dicen el ambiente legal, el ambiente económico, el ambiente político, el ambiente social, en externos. Yo lo pongo desde un ángulo más de empresa, ¿no? Como estas son nuestras variables incontrolables, ¿no? Acá va a estar el cliente, va a estar tu competencia, van a estar los proveedores, va a estar el gobierno, van a estar los medios de comunicación, van a estar los públicos en general. Ok, acá en ellos no podemos incidir en nuestras estrategias, en nuestra toma de decisiones, pero sí podemos adecuar a este ambiente donde se están dando tantos cambios nuestro producto, el precio, la promoción y todo eso. Voy a ver si tengo, a ver, déjame un instante.
Ok, lo encontré y voy a, voy a compartir esa pantalla que... eh, ¿no? Era esta de la que les hablaba, y estas variables controlables, ¿no? Ah, eh, mira, es un criterio de orden, ¿eh? No es una receta, pero te ayuda a ordenar. ¿Quieres hacer análisis de fortalezas o debilidades? Analiza tu producto, ¿no? Oye, ¿cómo está el producto? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo ves? Analiza tu precio, plaza, en qué estás bien, en qué estás mal, en personas, procesos, presencia, para que realmente seas exitoso. Y las variables incontrolables las podemos definir dentro del análisis FODA como oportunidades o amenazas, ¿no? El cliente, ¿no? O sea, tenemos el cliente cautivo, que es nuestro cliente, el cliente potencial, que es cliente de la competencia o todavía de ninguno, o el cliente a futuro. Tenemos clientes mayoristas, minoristas, el consumidor. ¿A quién llegamos? Es muy diferente llegar a cualquiera de ellos en producción y todo eso. Es distinto cómo te vas a comunicar, ¿no? O sea, ¿para quién es ese producto? ¿Para quién es el precio? ¿Para quién vas a distribuir? ¿A quién se lo vas a comunicar? ¿Qué personas lo van a atender? ¿Cómo van a ser los procesos? ¿Qué presencia vas a mostrar a ese cliente? Que depende mucho del tipo de clientes. Esto es un criterio de orden muy interesante. Ahora, ¿ese cliente será una oportunidad o será una amenaza? Hay que analizarlo, ¿no? ¿Tendré la capacidad para atenderlo también? Es algo que hay que verlo, porque uno puede entusiasmarse y decir sus emociones, lo ves y no, voy a atender a este cliente, voy a llegar hasta el consumidor y, buche, ¿tienes tiendas para llegar al consumidor? Tú como productor, no lo sé. Hay que analizarlo mucho. En instancias de asesoramiento, por ejemplo, a instituciones de gobierno, una observación que yo les hacía es, desde el punto, yo lo veo desde el punto de vista de marketing, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo analizaba, les decía, cuando hablamos de los mercados del productor al consumidor, ¿no? Yo he trabajado mucho con acopiadores de productos del agro, por ejemplo, para darle valor agregado y todo eso. Cuando agarramos y llenamos la plaza, por decirte, Avaroa, la plaza Villarruel o la plaza Humboldt, del productor al consumidor. Entonces vienen los productores del campo y ¿cuál es la percepción? ¿Qué es lo que sucede en la mente de este productor? Oye, ganan mucho más para comenzar, porque, oye, comerciante es diferente, ¿no? Cuando eres productor, el acopiador les paga muy poco cuando está pasando por su propiedad y va recogiendo la producción al por mayor y todo eso. Es diferente, ¿no? Ellos están acá y están ganando mucho más, ¿no? O sea, a nivel comercial. Posiblemente el consumidor final va a estar mucho más contento porque le va a resultar un precio más barato, pero el impacto que pueda estar generando en el productor puede ser desmotivante y puede ser que termine migrando a la ciudad. Son elementos que hay que analizarlos. Es solamente una perspectiva la que yo planteo, ¿no? Mis colegas sociólogos, mis colegas economistas, por ejemplo, tienen una visión diferente, ¿no? Entonces, más aún, mis amigos políticos en muchos casos tienen una visión diferente. Eso sí, yo no soy político y es una de las cosas que siempre les aclaro cuando hago trabajos para el gobierno, por ejemplo. Un ratito, yo soy técnico, tengan en cuenta que mi estructura mental es técnica, no soy político. Es más, tengo unas observaciones muy fuertes contra la política como tal, porque las cosas no están muy bien en el mundo y creo que la política es uno de los factores claves, diremos, en todos estos procesos. A ver, la competencia, ¿no? Puede ser una amenaza, oye, pero puede ser una oportunidad. Siempre véanlo desde esos dos ángulos, ¿no?
Situaciones, por ejemplo, donde tienes competidores muy cercanos, oye, ¿por qué no nos asociamos? ¿Por qué no hacemos una cámara, una asociación? Oye, porque podemos dictar las reglas del juego. Cuando son varios juntos, es diferente, ¿no? Tienes a los señores que venden ropa de segunda, ¿cómo es? La ropa usada, por ejemplo. Oye, si fuera uno que fuera a reclamar al gobierno, igual la hacen desaparecer, pero oye, acá en La Paz son como 500 familias, oye, 500 familias por 5 en promedio cada uno, oye, realmente son mucha gente, son como 25,000 personas que van a estar ahí generando un problema para el gobierno tremendo. Entonces, oye, va a ser muy difícil que lo cierren, pero imagínate, tú solito vas y dices, oigan, es que yo vivo de eso, tengo que traer ropa usada, no te van a dar ni la hora, ¿no? Cuando haces grupo es distinto. Cuando tienes una cámara de comercio, cuando tienes una cámara de exportadores, cuando tienes una cámara de industria, oye, es un grupo que protege su sector y su industria. Entonces, tal vez la competencia no resulte siendo una amenaza, tal vez es una oportunidad, habría que verlo. Los proveedores, ¿no? Oye, es una amenaza cuando tienes un solo proveedor, oye, porque tiene el poder de tu negocio, ¿no? Ahí lo podríamos analizar desde ese punto de vista, diríamos. Michael Porter te habla sobre eso, ¿no? Para no entregarle el poder total al proveedor, oye, tienen unas cuantas alternativas. El gobierno puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza, ¿eh? Cuando cambian las reglas del juego, cuando cambian las leyes y todo, puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Va a depender de cómo lo tomes. Yo he estado asesorando mucho empresas financieras, por ejemplo, cuando salió la nueva ley financiera, oye, pusieron, pero realmente a muchas instituciones en situaciones muy complicadas. ProMujer fue una de las organizaciones que realmente la pasó muy duro para poderse adecuar a las nuevas. Han habido otras, como por ejemplo ProRural, que era otra de las organizaciones, una organización muy interesante, daba financiamiento al área rural para agroindustria y todo esto, y fue una de las que salió del mercado, no pudo adecuarse, ¿no? Entonces, yo digo, cuando el gobierno patea el tablero, decimos el tablero de ajedrez, oye, va a depender mucho de cómo la veas, las cosas no van a cambiar, la leche se te derramó, entonces te puedes quedar llorando sobre la leche derramada o ver la forma rápidamente de adecuarte y jugar el nuevo juego. Es lo mismo que la pandemia, ¿no? Oye, las cosas cambiaron. O sea, está dentro de las políticas de gobierno, de salud, empresariales, sociales, económicas, cambiaron. Ahora, que vamos a volver a la normalidad, nos dicen, no creo. Yo te diré que no creo que vayamos a volver a esa normalidad que teníamos antes. Ahora tenemos que adecuarnos. Cambiaron las cosas. Entonces, si no cambiamos nosotros y no nos adecuamos, va a ser un poco difícil que podamos superar las cosas. Y se van a morir muchísimas empresas, como muchas de las que ya se murieron y que muchas de ellas de alguna manera los he servido con asesoramiento técnico, mi grupo de profesionales, colegas, los ha ayudado a nivel de contabilidad o legal y todo eso, pero no han podido soportarlo, no pudieron adecuarse, eh, no lograron hacer los cambios rápidamente, muchos de ellos se murieron y bueno, ahí están, se fueron muchas empresas. Una de las que me sorprendió y me ha dolido muchísimo porque hace muchos años atrás que la atendí fue Helados Panda, por ejemplo, que tuvo un cambio radical y ahora se hicieron cargo los que eran los empleados y la convirtieron en una empresa social. Y te diré que da la casualidad que me llegaron algunos de los documentos sobre el tema y tienen unos errores jurídico legales, pero tremendos. O sea, va a tener una tendencia en el tiempo a
generar muchos problemas. No sé hasta qué punto se va a llegar a legalizar totalmente. Bueno, yo espero que realmente les vaya muy bien y que continúe la empresa y que logren realmente los trabajadores sacarlo, pero tengan en cuenta que la estructura mental de un trabajador, productor, ¿no? Es diferente a la de un ejecutivo profesional, ¿no? A un ingeniero comercial, a un administrador de empresas, a un auditor, a un psicólogo, oye, porque han sido programados de manera diferente. Entonces, la capacidad de gestión eh, tal vez no les funcione dentro de los criterios de planificación y van a tener que estar improvisando constantemente y cometiendo muchos errores, ¿no? Lamentablemente los errores cuestan tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Otro son los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Me refiero a los medios de comunicación en general, internet, televisión, radio, prensa. Hablábamos, por ejemplo, de la radio hoy en una reunión que tuve a nivel virtual también. La radio se mantiene, señores. La radio sigue siendo, perdón, sigue siendo la compañera del transportista, sigue siendo la compañera del minero, sigue siendo la compañera del campesino, sigue siendo la compañera del tendero, de la tienda. La radio todavía tiene un lugar muy fuerte, entonces, y se mantiene. La prensa ha sufrido lamentablemente muchísimo, mucho más ahora con la pandemia, pero se tiene que adecuar y bueno, se están adecuando muchas de estas organizaciones, diremos, que, que comprenden a periódicos, revistas, medios escritos. A mí me apena mucho lo que eran las secciones que tenían la sección turística, por ejemplo, o la sección de exportaciones financiera de muchos de los periódicos, porque, bueno, están cambiando las cosas y van a tener que cambiar la forma de comunicar a sus públicos o a sus clientes, ¿no? Bueno, y los públicos, ¿no? Que son aquellos que no tienen nada que ver con nuestra empresa y que generan un ambiente social, político, a veces un bloqueo afecta tremendamente a las empresas, a muchas de ellas las quiebra o muchas de ellas pierden clientes internacionales porque quedaron bloqueados en algún lugar, no llegaron a tiempo para su exportación a puerto, una cosa así, nos genera muchos problemas. Bien. Ok, quería mostrarles, es un criterio de orden, ¿no? No es una receta, por si acaso, es solamente un criterio de orden. Ok, vámonos a esta. Entonces, tenemos ahí, ya lo sabemos, fortalezas y debilidades como variables controlables, ¿no? Cuando hacemos el análisis de estas, ¿no? Las cruzamos, ¿no? Las fortalezas con las oportunidades, ¿no? Oye, si estás fuerte y se te presenta una oportunidad, oye, vas a maximizar el éxito, te va a ir genial. Oye, estás fuerte, ¿no? O sea, es como que tu sistema inmunológico está muy bueno. Y se te presenta la oportunidad de un proyecto tremendo en un sector alejado de tu centro. Oye, pero estás realmente fuerte, ¿no? Entonces aprovechas la oportunidad. Eso te va a maximizar el éxito, ¿no? Lo terrible sería que estés débil, ¿no? Cuando tienes una fortaleza y se presenta una amenaza, ¿no? Minimizamos el fracaso. Oye, estás fuerte, se te presenta la amenaza, ok, con lo fuerte que estás vas a echarle pelea a la amenaza y vas a minimizar el fracaso que pueda generarte. Si estás débil y se te presenta una oportunidad, definitivamente vas a minimizar el éxito. Estás débil, se te presenta la oportunidad, no sabes cómo reaccionar, no aprovechas esa oportunidad y minimizas el éxito que has podido tener. Y
lo terrible es cuando estás débil y se te presenta una amenaza, ¿no? Oye, maximizas el fracaso, o sea, te puedes sacar totalmente del mercado, ¿no? Estás débil, vino la amenaza, eh, eh, lo que vaya a sucederte malo, pues se va a maximizar. Bien. Entonces, a este análisis vemos, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia podría utilizar con el FODA? Vemos, ¿no? Si tienes una estrategia de vanguardia, realmente, oye, lo aplicas en ese tipo de empresas, organizaciones donde las amenazas no son muy fuertes, y de hecho, estás, tú tienes tienes la fortaleza como para poder afrontar cualquiera de esas amenazas y para poder aprovechar las oportunidades, porque estás fuerte, ¿no? Todo está cambiando constantemente, lo único que se mantiene constante es el cambio. Entonces, todo está cambiando. Entonces, si estás fuerte, te vas a poder adecuar a cualquiera de los cambios, ¿no? Aprovechar oportunidades, defenderte de las amenazas. Cuando tenemos una estrategia conservadora o moderada, tenemos que aplicar esta estrategia, es cuando tienes que superar las debilidades, ciertas debilidades, digamos, para aprovechar las oportunidades que se te presentan. Estás un poco débil, pero, oye, conoces tu mercado, tienes un buen producto, tienes un buen servicio y hay algunas cosas que todavía tienes que mejorar. Contrataste a algunas personas que no son las adecuadas o tus procesos todavía están muy lentos, tal vez tu precio está muy alto, no es el adecuado. Entonces hay alguna que otra cosa que tendrás que mejorar para fortalecerte un poco, pero te va a permitir aprovechar las oportunidades que se presentan. Bien, cuando tienes que aplicar una estrategia de vigilancia o retaguardia, es cuando definitivamente tienes muchas amenazas y Disculpe estás que le muy moleste, no débil. está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo. Se me ha puesto en pausa. Ok, vale, vale. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Una estrategia de vigilancia o retaguardia, por ejemplo, como les decía, la aplicamos cuando tienes muchas amenazas y estás débil, ¿no? Entonces te pone en riesgo realmente tu existencia en el mercado y bueno, lo prioritario realmente es ver la manera de superar esas debilidades, ¿no? Realmente te enfocas en. Pero como puedes ver, la estrategia la vas a desarrollar o en fortalezas o en debilidades, ¿no? Y las oportunidades o amenazas va a depender cómo las veas, cómo las procesas en tu mente, porque posiblemente, ya les digo, puede ser que sea una amenaza y esa misma amenaza vista desde otra perspectiva puede ser una gran oportunidad, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo llegas a visualizar. Bien, ¿tenemos preguntas sobre el FODA? Bien, no hay preguntas. Está bueno. Espero haberlos ayudado. Es un criterio de orden, ¿eh? Tú puedes aplicar el mismo análisis FODA bajo otros criterios. Entonces, depende mucho de tu profesión, depende mucho de otro criterio de orden también. No es una receta, solamente es una forma de estructurarla, de ordenarla. Ya les digo, los economistas, por ejemplo, tengo un colega con el que trabajo en proyectos mucho, él, que también es profesor en IDEA, y él, él, por ejemplo, lo analiza desde un ángulo diferente, ¿no? En la parte de oportunidades y amenazas o externo, te habla de elementos sociales, políticos, económicos, su estructura es mucho más macro.
diremos, y en la parte micro te habla mucho de la estructura organizacional que tiene la empresa, te habla mucho de su sistema de producción, diremos, sus procesos financieros, contables, y claro, su perspectiva es distinta, es más macro a nivel de análisis. Ya les digo, es un criterio de orden, depende mucho para qué lo quieres aplicar, pero es bueno que ustedes trabajen, por ejemplo, en el caso, para que esa estructura de orden se les haga más familiar. Entonces lo incorporas a tu inconsciente y muchos de los problemas que vayas a tener o cosas que quieras hacer a nivel personal, a nivel de tu empresa, de tu organización, eh, vas a hacerlas, diremos, con una información que la tienes ya programada en tu inconsciente y eso te ayuda muchísimo. Entonces, como vas a tener mayor capacidad de abrir tu consciente hacia esas cosas, ya te vas a detener, pensar, sentir y actuar, las cosas te van a ir muchísimo mejor. Estos factores claves de éxito están basados en la teoría de Norton y Kaplan, en el Balance Scorecard, que es uno de sus libros de mayor éxito, el cuadro de mando integral, y que te muestra 4 perspectivas. La perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la de procesos y la de aprendizaje y desarrollo. Estas 2 primeras, la financiera y la de clientes, las consideran como perspectivas estratégicas y las perspectivas de procesos y aprendizaje y desarrollo como perspectivas más bien de tipo operativo. Pero veámosla. Estas perspectivas luego las representan en un mapa estratégico donde a la cabeza del mapa estratégico está la visión. Entonces suman bajo esas 4 perspectivas, diremos de una manera gráfica, porque es un mapa gráfico, ¿no? Suman los objetivos para poder llegar a esa visión. Mira, entonces es más o menos el mismo criterio del cuadrito del FODA, ¿no? Solamente que lo analiza. Esto que pongo internamente es un criterio de orden, son factores ordenados. Si ustedes quieren interiorizarse más sobre el tema, pueden ver el libro de Norton y Kaplan, yo lo tengo en vía digital. Voy a ver si es que lo puedo pasar a la plataforma, pues es un libro bastante pesadito en espacio, pero voy a ver la manera de ponerlo para que los que tengan interés lo puedan ver, o si es que no puedo hacerlo, me pueden enviar un WhatsApp, un requerimiento con su correo electrónico y yo se los puedo poner en un drive de Gmail, ¿no? Del Google, podríamos ponerlo en un drive, lo puedo comprimir para las personas que tengan interés. Es un libro bastante amplio. Y si no me equivoco, tengo también el libro de Visualizando el Futuro. Sí, lo tengo también digitalizado. Es el libro que les comentaba, del cual tuve el privilegio de ser uno de los correctores, de los analistas antes de su publicación. Y encantadísimo también de poderlo compartir. Justamente el gráfico que ven, su fuente es el libro de Johnny Garrido Gandarillas, Visualizando el Futuro. Bien, entonces ese análisis de factores claves de éxito se basa en estas 4 perspectivas: finanzas, cliente, procesos o procesos internos y aprendizaje y desarrollo. En finanzas podemos analizar aspectos como rentabilidad, ¿no? Rentabilidad va a tener mucho que ver con los ingresos, manejo de costos y manejo de gastos, ¿no? Entonces, ese análisis lo pensamos y decimos, oye, ¿cómo estamos en ingresos? ¿Cómo estamos gestionando nuestros costos? ¿Cómo estamos administrando nuestros gastos? Es un análisis introspectivo y si encuentras algún problema en ellos, pues
lo ponemos, ¿no? Oye, no tenemos muchos ingresos, realmente nos disparamos en costos y gastos, no lo sé, depende mucho de cada organización y si es que tienes acceso a su información, porque a veces el acceso a la información es limitado dependiendo del tipo de organización y más aún si es informal. En patrimonio lo mismo, ¿no? Oye, ¿cómo está nuestro patrimonio? ¿Está en crecimiento? ¿Tenemos realmente suficiencia o suficiente patrimonio? ¿Tenemos suficiencia patrimonial? ¿Podemos agarrar y utilizar ese patrimonio para podernos prestar dinero, por ejemplo? Yo les digo, desde mi punto de vista, por ejemplo, trabajar con el dinero del banco es excepcional, ¿no? Porque es un dinero que es formal y es un dinero que es una fuente, un fondo barato, no es muy caro. A veces trabajar con prestamistas, con usureros es terrible. En el sector informal de empresas, yo veo eso, unos intereses diarios, quincenales o mensuales que están entre 3 al 10%, les digo, es terrible. Entonces, tener esa suficiencia patrimonial puede ser realmente interesante para poder acceder a créditos, ¿no? Oye, tenemos mucho riesgo crediticio, tal vez estamos arriesgando mucho nuestro patrimonio. Existirá un riesgo dentro del mercado en que estamos arriesgando ese patrimonio. Existirá un riesgo operativo. Tal vez nuestra maquinaria sea muy obsoleta. He visto casos realmente donde la tecnología con la que cuentan en maquinaria es muy antigua y muy obsoleta y no los hace competitivos en el mercado. Acá hay cierto tipo de análisis que son muy interesantes verlos, por ejemplo, es economías de escala, por ejemplo. Una observación que yo le hacía hace unos años atrás en la OFEP salió esto, por ejemplo, es Kipus. Oye, ¿cómo podemos mantener una empresa que tiene una capacidad de producción tan limitada con una competencia como es HP, por ejemplo, ¿no? O Dell a nivel internacional, o Lenovo, ¿no? Samsung? Oye, son empresas que producen millones de laptops, no las producen acá o no las producen en su país, las producen en distintos lugares del mundo, donde los costos son tremendamente bajos, ¿no? Entonces sus economías de escala son espectaculares, ¿no? O sea, sus costos fijos son insignificantes en realidad, ¿no? O sea, lo que se modifica nada más son sus costos variables. Pero si produces, yo qué sé, 50,000 computadoras al mes en relación a ese país que está produciendo 10 millones de computadoras, la verdad es que tenemos una diferencia competitiva tremendamente grande y que impacta tremendamente en el ámbito financiero. Entonces, ellos están constantemente renovando su tecnología. A nosotros se nos hace difícil. A mí me ha tocado intervenir, por ejemplo, varias empresas de textiles. He sido consultor de la ANIT muchos años, de la Asociación Nacional de Industriales Textiles, y he visto casos catastróficos, ¿no? De empresas realmente muy grandes que su tecnología de hilandería, por ejemplo, era de 1930. Oye, tenemos hilanderías ahora con tecnologías del 2020 que disminuyen sus costos con unas economías de escala que son tremendamente competitivas. Entonces, eso afecta mucho al área financiera. Entonces, ese tipo de análisis, ¿no? Verlo de distintas perspectivas enriquece. Mejor aún, yo cuando trabajo en este tipo de análisis, trabajo con los ejecutivos dueños de las compañías, entonces vemos distintas formas de ver las cosas.
Entonces, depende mucho. Tenemos grupos empresariales muy interesantes acá en Bolivia también, les diré. Hay algunos que muy grandes que viven mucho de sus exportaciones, pero son grupos empresariales que como grupo empresarial nosotros no los conocemos, conocemos sus marcas normalmente, ¿no? Por decirles Dillman, ¿no? Dillman pertenece a un grupo empresarial muy interesante, o Textilon, ¿no? Textilon pertenece a un grupo empresarial también, tiene varias empresas de distintas áreas, y pero nosotros conocemos las marcas normalmente, ¿no? Y bueno, y así podríamos mencionar diferentes. Entonces, hacemos ese análisis. Luego vemos el cliente, nuevos clientes. Oye, capturamos nuevos clientes, sabemos realmente quiénes son, sabemos dónde encontrarlos, tenemos, o sea, los podemos conquistar, porque una cosa es conquistarlos. Es igual que con una pareja, ¿no? Conquistamos a la pareja. Ok, ya la tienes conquistada y todo eso, ya la tienes cautivada, la conquistaste a la pareja. Ahora, el problema va a ser fidelizarla. Ese es nuestro cliente antiguo. Tenemos que mantener su nivel de satisfacción. Tenemos que ver la manera de superar las expectativas. Cuando superas expectativas, difícilmente te van a cambiar, ¿no? Difícilmente ese cliente se va a ir con otro proveedor o a conseguir la satisfacción de su necesidad con otro fabricante, otra marca. Hey, ve la manera de cuidarlo cuando lo tienes a ese cliente, porque reconquistar a un cliente es tremendamente difícil. Conquistarlo ya es difícil, ¿no? Reconquistarlo, o sea, se fue porque estaba molesto por algo, reconquistarlo te va a ser realmente difícil. Entonces, veamos la manera de analizar, ¿no? ¿Capturamos nuevos clientes? Sí, no. ¿Le quitamos clientes a la competencia? ¿Conquistamos a los que no son de nadie todavía? Oye, ¿tratamos bien a nuestros clientes o tenemos una deserción de clientes tremendamente alta? Para analizarlo. Es un análisis nada más. Entonces vas anotando los problemas. No te olvides que estamos buscando problemas con el FODA, con factores claves. Anotas los problemas, un listado de problemas que los que vas encontrando, ¿no? En el caso, a mí, por ejemplo, cuando veo casos así o me pasan información escrita, yo los voy resaltando con resaltadores de colores, ¿no? Tengo ahí detrás mío un frasco lleno de resaltadores de varios colores, ¿no? Entonces veo la manera de resaltarlos para identificar esos problemas realmente y luego priorizarlos. Luego tengo los procesos. Los procesos ya son más operativos, ¿no? Son más internos de la operación que vas a generar para satisfacer clientes, para conquistar nuevos clientes y para que tus finanzas estén espectaculares, porque gracias al cliente generas los ingresos necesarios, ¿no? Entonces, esos procesos, por eso los decimos que son más operativos, tanto procesos como aprendizaje y desarrollo, estas dos perspectivas, tenemos desde lo que es el diseño, podríamos decir la preventa, antes de la venta, ¿no? ¿Cómo están nuestros productos? ¿Están realmente actualizados? ¿Son buenos? ¿Se los ve bien? ¿Tienen un buen diseño? Eh, ¿Están interesantes? Tenemos nuevos productos, estamos renovándonos, sacamos nuevas líneas, nuevos productos. Ten en cuenta que el producto tiene un ciclo. Hola, sí. Jacqueline, dímelo. Te escucho. Buenas noches. Muy Buenas importante, noches. buenas noches. Muy importante, ¿no? Tomar en cuenta que cuando usted se refería a los clientes, es decir, la primera experiencia que tiene el cliente va a ser muy importante para poder ofrecerle un producto o un servicio, porque es la primera impresión que va a tener él, ¿no? Es decir, cómo nos perciben ellos a nosotros. Y usted sabe que dentro de la experiencia que tiene el cliente, ahí se aplica lo que es el marketing viral, que es el de boca a boca, ¿no?
Sí, por Totalmente. decir un ejemplo, si atendemos mal a un cliente, su primera reunión de sus amigos va a tener de contar su experiencia de un servicio, una atención que haya recibido. Es lo que nos pasa a nosotros a menudo, ¿no? Vamos a un lugar y en la primera reunión de nuestras amigas y comentamos, ¿no? Cómo fue el nivel que tuvimos, ¿no? Es importante el primer contacto que tenemos con nuestros clientes para poder cautivarlo, para poder convencerlo de nuestro producto. Totalmente. Aparte de que nuestra frustración, cuando estamos enojados por algo que nos han hecho, tenemos que desahogarnos y lo contamos a mucha gente. Cuando estamos satisfechos, lo contamos a muy pocos. Es así. Esa era mi idea. A ver, yo quisiera preguntar, tengo a Barba, Stephanie, te tengo por ahí, te vi por ahí, pero está presente, ¿verdad? Sí, licenciado. Cerda Lucy, Cerda Escalante Lucy, ¿estás ahí? Sí, sí. Ya. Así es que como tengo que tomar la lista, a mí se me olvida a veces la lista porque digo, acá la gente está en posgrado y estoy seguro que no están dejando sus bolsas del mercado o de supermercado. Creo que eso es importante. Luego tengo Gutiérrez Daniel, que ya te vi por ahí también. Estoy seguro que estás. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Daniel? Eh, Guzmán, Jacqueline, hablamos hace un Presente. instante. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, todo bien. Eso es, muy bien. Después, Hinojosa, Jacqueline, también te vi hace un rato atrás. ¿Sí? ¿Estás por ahí? Presente, Licen, presente. Muy bien. Ok. La Rea, Adelaida. Sí, licenciado, presente. ¿Cómo está? Peinado, Sandra. ¿Estás por ahí, Sandra? Creo que no. Cuenta, Johnny. Cuenta, Johnny. ¿No estás? Mandó un mensaje, licenciado. Ya. Compañero. En el chat debe estar. Voy a revisarlo. Rebollo, Melanie. Presente, licenciado. Muy bien. Luego Rivera, Wendy. Ok. Rodríguez. Rodríguez. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Luego, Romero, Jimena. Sí, aquí, licenciado. Presente. Te vi por ahí también. Luego tengo Salvatierra, Marco. También Acá te vi dicen por buenas ahí. noches. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches, Lice. Suxo, Diego. Presente, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Luego tengo a Tejerina. Presente. Buenas Yaduna. noches. Yaduba. Yaduba, sí. Luego tengo a Urquizo, Gabriela. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Luego a Yuka, Eugenia. Sí, presente, Licen. Sí, te vi por ahí también. Quispe Mary. Mary, hoy no está. Bien. Bien, se nos fue el tiempo volando, pero nos hemos quedado en los dos operativos que es
procesos, que es todo el concepto de preventa, la venta y la postventa, que lo vamos a ir viendo, y van a ver las relaciones muy buena el criterio de orden que plantea Norton y Kaplan. Es, mira, tú aprendes y desarrollas con las capacidades de recursos humanos, tecnología y otros para diseñar, vender y atender a nuestros clientes, que son los que nos mantienen, ¿no? Entonces es una secuencia bastante lógica la que mantienen, y es muy bueno para poder realizar ese análisis. Mañana vamos a continuar con esto. Denle una leidita al caso. Me gustaría que le den una mirada para que nos vemos el miércoles en realidad, para que el día miércoles me hagan cualquier pregunta. La resolución del caso es hasta el día lunes, hasta el siguiente lunes, porque les he dejado para que el fin de semana se distraigan los que necesitan hacer un mayor análisis, necesiten un poco más de tiempo, digamos, se entusiasmen un poco más. Pero por favor, denle una leída para que cualquier duda que tengan, yo los vaya coachando estos días, los vaya asesorando en estas próximas clases, para que tengan un mejor uso, diremos, de las herramientas que les estoy planteando, sobre todo en su toma de decisiones. ¿Bien? Les deseo muy buena noche, que estén muy bien y nos vemos el día miércoles. ¿No hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Nada más? Dale, Carmen. Yo sí tengo una pregunta. La pasada clase nos comentó, bueno, que era importante participar en los foros y también teníamos que adjuntar una síntesis del libro. Sí. No he encontrado en la plataforma el link en el cual podamos adjuntar esta síntesis, o cómo tenemos que mandarle el link. Está en la plataforma como tal. Ustedes, José Aliaga, que es el director del programa, les ha debido mandar, y en la inducción que han tenido les daban un acceso. Pero en caso dado, mira, me lo puedes enviar a mi correo electrónico, que es todo en minúscula, así sumamente sencillo, Ronald Aguirre V chica, todo junto, en minúscula, Ronald Aguirre V chica, @gmail.com. Perfecto, Lick, sí, porque en la plataforma no he encontrado el link para poder colgar el documento. Evidentemente sí, los links para el foro sí los encontré. Y yo le voy a hacer recuerdos a José mañana también, de todas maneras, para que se contacte con ustedes en caso de que exista esa duda, pero pueden hacérmelo llegar, ya les digo, a mi correo electrónico también. ¿Ya? Perfecto, Lick, lo mando ahora. Muchísimas gracias. Encantado. ¿Algo más? Bueno, entonces nos estamos viendo el día miércoles. Éxito, la mejor actitud, que les vaya muy bien, muchas bendiciones.